Durante la sesión parlamentaria del lunes pasado en el Congreso de los Diputados, quedó en evidencia la frágil posición en la que se encuentra el gobierno de Pedro Sánchez, quien lidera una coalición que depende, más que nunca, del respaldo de fuerzas externas para avanzar en su agenda legislativa. En un episodio que ha encendido las alarmas en el seno del Partido Socialista, el Ejecutivo sufrió un revés significativo en una votación clave, perdiendo el apoyo de Esquerra Republicana de Catalunya, ERC. Esta negativa, además de marcar un punto crítico en la relación entre ambos grupos, pone de manifiesto las complejidades de gobernar en un contexto político altamente fragmentado. El ambiente en el hemiciclo estuvo cargado de tensión desde el inicio, con discursos que reflejaban la importancia de lo que estaba en juego. En medio del debate, una diputada socialista asumió un papel protagonista, dirigiéndose con pasión y firmeza a los representantes de ERC. En su intervención, subrayó la trascendencia de su voto para garantizar la continuidad y estabilidad del gobierno de coalición, al tiempo que apelaba a su responsabilidad en un momento crucial para el país. La parlamentaria no escatimó en argumentos, advirtiendo que la gobernabilidad dependía de su apoyo y que cualquier fractura podría tener consecuencias graves para la estabilidad política. No obstante, los esfuerzos y las súplicas no fueron suficientes para cambiar la postura de Esquerra, que optó por mantener su negativa, dejando al Ejecutivo sin los votos necesarios para superar el obstáculo. Este desenlace fue un golpe inesperado para el PSOE, que había dado por sentado que contaría con el apoyo de ERC en esta votación, como parte de un entendimiento tácito que hasta ahora había permitido la aprobación de diversas medidas. Sin embargo, la negativa de Esquerra no solo supuso una derrota en el plano parlamentario, sino que también envió un mensaje claro sobre las limitaciones de la actual coalición para manejar situaciones críticas sin depender de negociaciones constantes y concesiones que parecen cada vez más complicadas. La decisión de ERC no fue simplemente un desacuerdo puntual, sino que representó una señal de advertencia para el gobierno de Pedro Sánchez. Este episodio subraya las tensiones latentes entre los socios parlamentarios y la necesidad de replantear las estrategias de negociación para evitar un colapso en futuros debates cruciales. Para muchos analistas, esta votación dejó en evidencia no solo la fragilidad de las alianzas sobre las que se sostiene el Ejecutivo, sino también la creciente dificultad de mantener un equilibrio político en un contexto donde los intereses particulares de los partidos regionales y nacionalistas suelen entrar en conflicto con las prioridades del gobierno central. La negativa de ERC, aunque predecible para algunos, ha generado un intenso debate dentro y fuera del Parlamento. Para los socialistas, la pérdida de esta votación se ha interpretado como un fracaso que podría complicar la hoja de ruta del Ejecutivo. Mientras tanto, los representantes de Esquerra han justificado su decisión argumentando que no están dispuestos a otorgar su apoyo sin obtener compromisos claros que respondan a sus demandas. Esta dinámica pone de manifiesto que, en el panorama político actual, las alianzas están lejos de ser incondicionales y que el margen de maniobra del gobierno es cada vez más reducido. Este incidente no solo sacudió a los socialistas, sino que también alimentó las críticas de la oposición, que no tardó en utilizar el revés como un arma para cuestionar la capacidad del gobierno de Pedro Sánchez para liderar en un contexto de alta volatilidad política. En este marco, el episodio del lunes puede verse como un recordatorio de las dificultades inherentes a un modelo de gobernabilidad basado en coaliciones fragmentadas y apoyos condicionales, donde cada votación puede convertirse en una batalla política que pone en jaque la estabilidad del Ejecutivo. El impacto de este episodio trascendió rápidamente las paredes del Congreso, convirtiéndose en un tema central en los análisis de los principales medios de comunicación del país. Periodistas y comentaristas políticos no tardaron en evaluar las implicaciones del revés sufrido por el gobierno de Pedro Sánchez, destacando las consecuencias tanto en el plano legislativo como en el político. Vicente Vallés, reconocido por su enfoque crítico y riguroso, dedicó parte de su informativo a analizar el acontecimiento, subrayando cómo este episodio evidenció la creciente dependencia del Ejecutivo hacia partidos como Esquerra Republicana de Catalunya, ERC. Vallés puso especial énfasis en la intervención de la diputada socialista, describiéndola como casi desesperada y cercana a un ruego, lo que dejó en evidencia la delicada posición del PSOE en un Congreso fragmentado y lleno de tensiones cruzadas. Según Vallés, esta escena expuso no solo la fragilidad del Ejecutivo, sino también la presión que enfrenta para mantener a flote una legislatura sostenida por alianzas inestables y sujetos a las demandas de socios parlamentarios con agendas marcadamente independientes o divergentes. El periodista destacó cómo este tipo de dependencias pueden minar la credibilidad del gobierno y generar una percepción de debilidad que podría ser explotada tanto por sus adversarios políticos como por los propios aliados en futuras negociaciones. Este episodio, sin embargo, no se reduce a un simple desacuerdo puntual entre el PSOE y ERC, sino que refleja las complejidades inherentes al modelo de gobernabilidad que Pedro Sánchez ha construido desde el inicio de su mandato.
Analistas políticos coinciden en que la negativa de ERC debe interpretarse como una advertencia que podría anticipar escenarios aún más difíciles para el Ejecutivo. La falta de apoyo en esta votación clave no solo tiene implicaciones inmediatas para la agenda legislativa del Gobierno, sino que también plantea interrogantes sobre la sostenibilidad a largo plazo de las alianzas parlamentarias en las que se basa. A lo largo de esta legislatura, el gobierno de Sánchez ha enfrentado repetidos desafíos en el hemiciclo, pero este revés tiene un simbolismo especial al subrayar las limitaciones y los riesgos asociados con un modelo de alianzas fluctuantes. La dependencia del Ejecutivo de partidos como ERC, que representan intereses regionales específicos y no siempre alineados con las prioridades nacionales, deja al descubierto una vulnerabilidad estructural que podría obstaculizar la aprobación de futuras medidas clave. En este contexto, el episodio también pone de relieve las dificultades del PSOE para establecer una estrategia de negociación efectiva que no solo asegure apoyos a corto plazo, sino que también permita construir relaciones más sólidas y estables con sus socios parlamentarios. La negativa de ERC, lejos de ser un hecho aislado, se percibe como un síntoma de una relación que parece estar marcada por tensiones crecientes y una falta de confianza mutua. Además, este acontecimiento ha generado un intenso debate sobre la viabilidad de un modelo político que depende de alianzas con partidos regionalistas e independentistas para garantizar la gobernabilidad. Mientras algunos analistas argumentan que estas coaliciones reflejan la diversidad política y territorial de España, otros advierten que esta fragmentación parlamentaria puede convertirse en un obstáculo insuperable para cualquier ejecutivo que busque implementar reformas estructurales o abordar crisis nacionales con la celeridad necesaria. A medida que el gobierno enfrenta críticas no solo de la oposición, sino también dentro de sus propias filas, la atención se centra en cómo Pedro Sánchez y su equipo gestionarán esta crisis y las posibles repercusiones de este revés en futuras negociaciones parlamentarias. Con una agenda legislativa que incluye temas delicados y de alta relevancia, como la reforma laboral y los presupuestos generales del Estado, la necesidad de asegurar alianzas fiables se vuelve más urgente que nunca. En última instancia, este episodio no solo destaca las dificultades del momento actual, sino que también plantea preguntas más amplias sobre el futuro de la política en España y la capacidad del sistema político para adaptarse a un entorno cada vez más fragmentado y competitivo. La negativa de ERC, en este sentido, puede ser vista como un recordatorio de las tensiones que subyacen en la política nacional y de los desafíos que enfrenta el gobierno en su intento por equilibrar intereses diversos mientras busca mantener la estabilidad legislativa y política. La reacción de la oposición no se hizo esperar tras el revés sufrido por el gobierno en la reciente votación parlamentaria. Desde diferentes frentes políticos, los partidos contrarios al Ejecutivo de Pedro Sánchez aprovecharon la ocasión para cuestionar abiertamente su capacidad de mantener una mayoría parlamentaria estable y operativa. Los líderes de la oposición no dudaron en señalar este episodio como una evidencia más de la fragilidad estructural de la coalición gobernante, subrayando que la dependencia de los apoyos de partidos como Esquerra Republicana de Cataluña, ERC, no solo refleja la precariedad del Ejecutivo, sino que también pone en entredicho su habilidad para liderar con solvencia en un contexto político tan complejo. Entre las críticas más destacadas, los opositores señalaron que la necesidad de recurrir a pactos con formaciones independentistas no es solo un indicador de la falta de solidez política del gobierno, sino también un síntoma preocupante de una estrategia de gobernabilidad basada en concesiones que, en última instancia, podrían comprometer los intereses generales del país. Según estos sectores, depender de partidos cuya agenda prioriza intereses regionales por encima de las prioridades nacionales no solo erosiona la cohesión del Ejecutivo, sino que también genera un escenario de incertidumbre para el futuro político de España. La derrota parlamentaria del gobierno en esta votación ha intensificado un debate ya latente sobre las limitaciones del modelo político actual en España. Con un Congreso de los Diputados profundamente fragmentado, donde ningún partido ostenta una mayoría clara, la construcción de consenso se convierte en una tarea cada vez más complicada y, a menudo, costosa en términos políticos. En este entorno, las alianzas con partidos regionalistas e independentistas no son meras estrategias coyunturales, sino un elemento esencial para la supervivencia legislativa de cualquier gobierno. Sin embargo, como ha quedado de manifiesto, estas alianzas exigen un delicado equilibrio entre la negociación constante y la preservación de la coherencia política, un desafío que el Ejecutivo de Sánchez parece estar enfrentando con creciente dificultad. Desde la oposición, este episodio ha sido utilizado como argumento para reforzar la narrativa de que el gobierno opera en condiciones de debilidad extrema, lo que lo hace incapaz de ofrecer una dirección política clara y estable. Voces críticas han planteado que el precio político de depender de ERC y otros partidos similares no solo afecta la credibilidad del Ejecutivo, sino que también plantea dudas sobre su capacidad para abordar con eficacia los grandes retos nacionales. Entre estos retos se encuentran cuestiones fundamentales como la reforma del sistema de financiación autonómica, la gestión de los fondos europeos y las políticas para enfrentar la crisis económica.
Por otro lado, este incidente ha puesto en primer plano las complejidades inherentes a la política española contemporánea, donde la polarización y la fragmentación son características dominantes. La fragmentación del Congreso no solo dificulta la formación de mayorías estables, sino que también obliga a los principales actores políticos a operar en un entorno marcado por tensiones constantes y una necesidad permanente de negociación. Este modelo, aunque refleja la pluralidad de intereses presentes en la sociedad española, también genera desafíos significativos para la gobernabilidad, especialmente cuando las prioridades de los partidos que sostienen al gobierno no siempre coinciden con las del Ejecutivo. En este contexto, las alianzas con partidos regionales e independentistas, aunque necesarias, plantean una serie de dilemas estratégicos para el gobierno. Por un lado, estas formaciones son fundamentales para garantizar la aprobación de medidas clave y mantener la estabilidad parlamentaria. Por otro lado, las exigencias de estos partidos, que a menudo priorizan cuestiones locales sobre las nacionales, pueden entrar en conflicto con los objetivos del gobierno central, generando tensiones internas y alimentando las críticas de la oposición. El reciente episodio en el Congreso es un claro ejemplo de cómo estas dinámicas afectan la capacidad del Ejecutivo para implementar su agenda legislativa. La negativa de ERC a respaldar la propuesta del gobierno no solo representa un revés en términos legislativos, sino que también envía un mensaje político claro: el apoyo de los partidos regionales no puede darse por sentado, y cada votación requiere de un esfuerzo adicional para asegurar consensos. Esta realidad añade una capa adicional de complejidad a la ya complicada tarea de gobernar en un entorno político tan polarizado. Para muchos analistas, este episodio subraya la necesidad de repensar las estrategias de negociación y construcción de alianzas en un Congreso donde las mayorías absolutas parecen cada vez más improbables. La capacidad del gobierno de Sánchez para navegar en este entorno dependerá en gran medida de su habilidad para equilibrar las demandas de sus socios parlamentarios con las prioridades nacionales, un desafío que requerirá no solo flexibilidad, sino también una visión estratégica a largo plazo. Mientras tanto, la oposición continuará utilizando este tipo de episodios para reforzar su narrativa de un gobierno débil y dependiente, buscando capitalizar políticamente la percepción de fragilidad que este tipo de revés puede generar en la opinión pública. Este escenario promete mantener el debate político en España en un estado de alta tensión, con implicaciones que trascienden el ámbito parlamentario y afectan la percepción general de la estabilidad y efectividad del Ejecutivo. En última instancia, este incidente es más que una simple derrota parlamentaria. Es un reflejo de las tensiones y desafíos estructurales que caracterizan la política española actual. La forma en que el gobierno de Pedro Sánchez aborde estas dificultades no solo determinará su capacidad para completar la legislatura, sino que también definirá el rumbo político del país en los próximos años. La postura adoptada por Esquerra Republicana de Cataluña, ERC, en esta reciente votación representa un mensaje contundente al gobierno de Pedro Sánchez. Su apoyo no puede darse por hecho ni es algo que el Ejecutivo pueda asumir como garantizado. Esta decisión no solo demuestra la autonomía y capacidad de los partidos independentistas para influir en la agenda política nacional, sino que también subraya su disposición a exigir concesiones que, en ocasiones, podrían superar los límites de lo que el Partido Socialista está dispuesto o puede permitir dentro de su marco político. El mensaje de ERC no es solo una advertencia, sino una declaración de poder en un escenario donde los votos de estos partidos regionalistas e independentistas son imprescindibles para mantener la estabilidad parlamentaria. La negativa a respaldar al gobierno en esta ocasión evidencia que las alianzas con estos actores no son simples acuerdos de conveniencia, sino relaciones complejas que requieren un equilibrio constante entre negociación y compromiso. El PSOE, al depender de estos apoyos, se ve obligado a maniobrar en un terreno lleno de tensiones, donde cualquier paso en falso puede comprometer tanto su agenda legislativa como su imagen pública. Desde una perspectiva más amplia, este revés puntual podría ser un preludio de dificultades aún mayores en futuras negociaciones y votaciones en el Congreso. La relación entre el Ejecutivo y sus socios parlamentarios entra en una fase de incertidumbre, marcada por el creciente desafío de satisfacer las demandas de estos aliados sin perder el apoyo interno ni ceder en aspectos fundamentales de su programa político. Este equilibrio, ya de por sí complicado, se vuelve más frágil en un contexto donde las presiones externas e internas son cada vez más intensas. Por un lado, la oposición no cesará en su esfuerzo por capitalizar estos momentos de debilidad del Ejecutivo, utilizándolos como prueba de la inestabilidad estructural de la coalición gobernante. Por otro lado, dentro del propio Partido Socialista empiezan a emerger voces que cuestionan la estrategia adoptada por el gobierno para garantizar mayorías estables. Estas voces, aunque discretas por ahora, podrían intensificarse si el Ejecutivo no logra mostrar un liderazgo claro y una capacidad efectiva para construir consensos duraderos. La capacidad de ERC para condicionar la gobernabilidad del país también plantea preguntas sobre el modelo político actual en España, donde los partidos con agendas regionales tienen un peso significativo en la política nacional.
Este escenario, aunque refleja la diversidad del sistema parlamentario, también genera tensiones que dificultan la toma de decisiones estratégicas a nivel estatal. Para muchos analistas, este incidente es un claro recordatorio de las limitaciones de este modelo, donde la necesidad de pactar con múltiples actores puede ralentizar o incluso bloquear avances legislativos importantes. En este contexto, el desafío para Pedro Sánchez y su equipo no es menor. Deberán encontrar una manera de gestionar estas alianzas de manera más efectiva, asegurando el apoyo necesario sin comprometer la coherencia de su proyecto político ni alienar a sectores clave dentro de su propio partido. Este equilibrio será fundamental no solo para superar las tensiones actuales, sino también para garantizar la estabilidad de su gobierno en el mediano y largo plazo. Además, este episodio pone de relieve las tensiones inherentes entre los intereses de los partidos regionalistas y las prioridades nacionales. Mientras ERC busca maximizar sus beneficios políticos y avanzar en su agenda independentista, el Ejecutivo debe lidiar con el desafío de armonizar estas demandas con las necesidades del conjunto del país. Este choque de intereses, aunque inherente a la política parlamentaria, adquiere una dimensión especialmente compleja en un momento donde la fragmentación y la polarización dominan el panorama político español. Por último, este revés en el Congreso también podría tener implicaciones simbólicas para el liderazgo de Pedro Sánchez. La percepción de fragilidad o falta de control sobre su propia coalición puede debilitar su posición tanto dentro como fuera del gobierno. En un entorno donde la confianza pública y la percepción de liderazgo son esenciales, estos momentos de crisis pueden ser aprovechados por sus adversarios para erosionar aún más la imagen del Ejecutivo. En definitiva, la negativa de ERC a apoyar al gobierno no es solo un hecho aislado, sino un reflejo de las tensiones y desafíos más amplios que enfrenta el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Este episodio, aunque puntual, pone de relieve las complejidades de gobernar en un sistema donde las alianzas son frágiles y las prioridades están constantemente en juego. A medida que se desarrollen los acontecimientos, será crucial observar cómo el gobierno maneja estas dinámicas y si logra recuperar la iniciativa en un escenario político cada vez más incierto y volátil. En última instancia, este episodio resalta de manera contundente las debilidades de un modelo de gobernabilidad que se sustenta en alianzas frágiles y, a menudo, circunstanciales, con partidos cuyos objetivos pueden estar en abierta contradicción con los intereses generales del país. Estas dinámicas no solo complican la toma de decisiones a nivel nacional, sino que también reflejan las profundas tensiones que caracterizan una política donde el consenso no siempre es una opción viable. El sistema parlamentario actual, que obliga a negociar cada paso con actores diversos y con intereses frecuentemente incompatibles, se enfrenta al riesgo constante de parálisis legislativa en temas de gran importancia. Este episodio, lejos de ser un incidente aislado, podría significar un antes y un después en la legislatura de Pedro Sánchez. La negativa de ERC a apoyar una iniciativa clave no solo socava momentáneamente la estabilidad del Ejecutivo, sino que también plantea dudas sobre la viabilidad a largo plazo de un gobierno que depende tanto de pactos con fuerzas políticas que tienen prioridades propias y, en ocasiones, opuestas. A medida que los desafíos se acumulan y la presión aumenta, el liderazgo de Sánchez se encuentra en una posición cada vez más precaria, enfrentando críticas desde la oposición, tensiones internas en su partido y demandas crecientes de sus socios parlamentarios. La gobernabilidad en España, bajo la dirección del actual Ejecutivo, parece haberse convertido en un terreno minado, donde cada votación, cada negociación y cada decisión están cargadas de incertidumbre. La constante necesidad de pactar para avanzar en cualquier aspecto de la agenda legislativa no solo evidencia la fragmentación política del país, sino también la falta de una mayoría sólida que pueda garantizar un gobierno estable. Este escenario crea un clima político volátil, donde las prioridades nacionales pueden quedar relegadas frente a la necesidad de atender exigencias puntuales de aliados estratégicos. Este momento crítico podría definir el rumbo de la política española en los próximos meses. Si el gobierno no logra reconstruir alianzas más sólidas y efectivas, corre el riesgo de enfrentarse a una serie de crisis legislativas que podrían obstaculizar gravemente su capacidad para gobernar. Al mismo tiempo, este tipo de situaciones refuerza la percepción de inestabilidad que tanto la oposición como los sectores críticos del país han utilizado como argumento para cuestionar la legitimidad y la eficacia del Ejecutivo. En este contexto, el liderazgo de Pedro Sánchez se pone a prueba de manera constante, no solo en términos de su capacidad para negociar y generar consensos, sino también en su habilidad para proyectar una imagen de fortaleza y control en un panorama político cada vez más fragmentado. La dependencia de partidos como ERC, que han demostrado estar dispuestos a desafiar al gobierno en momentos clave, obliga al Ejecutivo a reevaluar sus estrategias y a buscar fórmulas que aseguren mayorías estables sin comprometer los principios fundamentales de su programa político. Más allá de las tensiones inmediatas, este incidente también pone de manifiesto un desafío estructural en el sistema político español.
La fragmentación del Congreso, combinada con una polarización creciente, crea un ambiente donde las decisiones importantes se vuelven más difíciles de alcanzar, incluso cuando existe un reconocimiento generalizado de su necesidad. Este modelo, aunque refleja la diversidad política del país, también plantea interrogantes sobre su capacidad para responder de manera efectiva a las demandas de una ciudadanía que espera soluciones rápidas y tangibles. En última instancia, este revés político subraya las limitaciones y riesgos de un modelo de gobernabilidad que parece depender más de la habilidad para negociar acuerdos temporales que de una visión a largo plazo. El gobierno de Pedro Sánchez se enfrenta al desafío no solo de gestionar las demandas de sus socios parlamentarios, sino también de demostrar que puede liderar en un entorno donde la estabilidad parece ser la excepción y no la norma. Si bien el futuro es incierto, una cosa está clara: cada votación y cada negociación se convertirán en pruebas cruciales para un ejecutivo que navega en aguas cada vez más turbulentas. Si te ha resultado interesante este análisis y quieres seguir al tanto de los temas más actuales y polémicos del panorama político, no olvides suscribirte a nuestro canal Visión Política. Activa la campanita de notificaciones y forma parte de nuestra comunidad, donde valoramos el análisis crítico y la reflexión profunda. Gracias por tu apoyo, y nos vemos en el próximo vídeo con más contenido relevante y actualizado. ¡Hasta pronto!